16, que literalmente dice así: porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como el tema anunciado es Jesús es Dios, quiero tomar unos minutos para decirles que la interrogante más grande y que también es un dilema de aceptación y de asimilación en la mente del ser humano es si Jesús es Dios. Yo creo que el error del ser humano es muchas veces el tomar en cuenta el medio que Dios usó, porque María fue un vaso y un medio que Dios quiso utilizar para poner en su vientre a el Hijo del Hombre y también al Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Adorar a la que fue un medio. Diríamos lo mismo por la Biblia. La Biblia es un libro o una colección de libros, pero es el medio que Dios utilizó para que ahí se contenga la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Tomar la Biblia como un libro que hasta quisiera, como le dijera yo, ponerlo en un escaparate. Y muchas veces, hermanos, aún sabiendo eso, algunos también lo que hacen es ignorarlo. Así que Dios quiso utilizar a estas personas que la Biblia nos muestra. Ahí entran profetas, ahí entran patriarcas, ahí entran pueblos de aquellos tiempos en donde salieron los que el Señor iba a utilizar. Y yo creo que toda persona, por muy intelectual que sea, y también diríamos lo mismo por alguien que es ignorante en algunas cosas de la Biblia, tratará por entender con su razón el misterio eterno de Jesús. Porque ya sabemos, hermanos, que es el Hijo de Dios. E intelectualmente hablando, quizá ya sabemos que hay que venerarlo, que hay que adorarlo. Pero muchas veces la razón se queda en blanco en algunas ocasiones. Porque la Biblia declara la divinidad de Jesús. Y este es un asunto que hay que aceptarlo por la fe, no por medio del raciocinio, no por medio de la intelectualidad. Y yo sé que toda doctrina de la Biblia, hermanos, relacionadas con Jesús, tienen una coordinación divina, un alineamiento, una conexión, y Dios siempre apela a nuestros sentidos y apela a nuestra razón. Porque para ello tenemos que llegar a un entendimiento. Toda doctrina de la Biblia tiene una explicación, una razón de ser. Y todo está fundamentado en un solo ser superior a todos. En un solo ser que vino a esta tierra para traer las buenas nuevas, que eso es evangelio, las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Jesús es un reto al entendimiento y al corazón, y solo podrá ganar aquel que lo recibe sin esperar los conceptos y juicios de su existencia. Porque yo creo que hay muchos argumentos que generan opiniones, y nosotros no vamos a estar tratando de entenderlo. Algunos serán muy
sabios, muy entendidos, pero en esto el intelectual más importante topa, porque nada hay comparable a la enseñanza del Espíritu Santo, porque la enseñanza del Espíritu comienza aquí en el corazón primero. Amén. Y cuando nosotros pensamos que tiene que llegar aquí a la razón, primero estamos equivocados, porque muchas veces llega aquí el conocimiento pero no baja. Pero cuando el Espíritu empieza a trabajar por dentro, entonces lo que va a salir de acá hacia afuera va a ser nada más lo que la Biblia dice. Si nosotros confesamos que Jesús es el Señor, pero creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Seremos salvos. Porque lo más importante no es la intelectualidad. Mi pastor siempre decía eso, que en un examen, qué difícil es contestar las preguntas cuando lo dejan solo. Y ahí están las preguntas. ¿Ha hecho usted esto que a mí me ha tocado hacer? Dejo unas porque no las sé y voy a ver cuál es la más fácil. Y a veces llego de la 1 a la 9 y no encontré ninguna fácil. Así que quedo pendiente con las otras, pero vuelvo otra vez a empezar y mi mente en blanco, porque quizá no tengo la respuesta del examen. Pero mi pastor decía, si estuviera adentro el maestro, adentro de mí, y me dictara desde adentro las respuestas, qué fácil sería. Termino antes que todos y les digo, adiós, ahí nos vemos, ya terminé. Pero en este caso el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros una revelación que comienza en el corazón. Ya muchos errores conocemos de los que conocían la Biblia, de los que entendían la ley de Moisés. Y ellos, sin embargo, fueron los que juzgaron y condenaron a Jesús, porque no lo entendieron. Por eso la Biblia dice, aquí Jesús dice, entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Los judíos oían a Jesús y no lo entendían, porque estaban más aferrados a las tradiciones, a los mandamientos humanos, a las reglas de la religión, a las ceremonias, y lo que Jesús decía no importaba para ellos. Lo que Jesús hablaba no les interesaba. Y los que conocían la Biblia, las escrituras antiguas, querían matar a Jesús. ¿Cómo se le llama a alguien que quiere matar a alguien? Asesino, homicida. Es decir, tenían un corazón malvado, tenían un corazón lleno de envidia y lleno de iniquidad. Y aún así, aquel conocimiento no les salvaba. Así que yo les invito a que veamos en la Biblia qué significa Jesús. Por eso, mientras no existían los evangelios, no había un conocimiento que pudiera ser transmitido a los creyentes en Jesús. Es decir, los apóstoles sí predicaron, pero todo fue verbal, auditivo. Amén. Y muchos de ellos no entendían, pero ahí estaban ellos enseñando lo que habían vivido en experiencia propia con Jesús el Señor. Y ahora están ellos ahí, hermanos, oyendo la palabra de Dios, y muchos se convertían. Pero cuando ya se escribieron los evangelios, quedó entonces para las futuras generaciones. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en adelante, encontramos esta lectura.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio, o en el principio con Dios. El verso siguiente dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, yo sé que no es fácil la descripción de lo espiritual a través de palabras humanas. Sé que es difícil tratar de explicar con palabras lo que es inexplicable, intangible, aquello que no se puede palpar, como lo es la verdad. Por eso la gente dice: ¿qué es la verdad? Porque no la pueden ver, no la pueden tocar, y si se les explica, no lo pueden entender. Sin embargo, la Biblia es un libro que descifra los misterios de las cosas que fueron, las que son y las que van a suceder, y las que no pueden ser cambiadas por la mente natural del hombre. La Biblia dice claramente: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, según 2 de Timoteo 3:16. Iglesia, la totalidad de la escritura, la totalidad de lo que nosotros hemos leído muchas veces, la totalidad de los libros de la Biblia están ahí, y Dios nunca se equivocó en definir a través de ella la participación del Hijo de Dios en la creación de todo lo que existe. Por eso dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Tal y como lo leímos en nuestra porción de introducción. Yo quiero que usted tome en cuenta esto que leímos. Por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. Amén. Colosenses 1:16 que leímos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y aquí dice: las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué otra explicación podría satisfacer nuestra mentalidad? Pero voy a esto. Dios dice claramente que quien hizo la creación fue el Verbo. El Padre le dio toda la energía creadora a las cosas que creó a través del Verbo. Porque la energía del Padre no tiene principio ni fin. Dios, el que lo llena todo en todo, empezó con un orden. Y es que así es como yo trato de entenderlo, porque el espíritu del Verbo, que en esencia es Dios, se hizo energía, una energía creadora, cuando esto llegó a suceder y todo fue hecho. Entonces vino a ser el Verbo con Dios. Nosotros lo encontramos claramente. Por eso el libro de Génesis comienza bien sencillo, ¿verdad? Todos creo que lo conocemos y hasta lo sabemos de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Así comienza la Biblia. ¿Y qué comienzo, verdad? Como para decir uno, ¿cómo está la cosa? Y ahí nos quedamos, hermanos amados, con siglos. Oiga, con siglos
de revelación de un misterio que no pueden interpretar los más, ¿cómo diría yo?, iluminados científicos. Pero ahí está en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no tiene principio ni fin, pero hubo un momento en que todo comenzó. La palabra verbo, que es la palabra castellana, en griego es logos. Logos. Y logos también se traduce en castellano como palabra o tratado. Por eso todo estudio dentro del contexto de la ciencia tiene siempre la palabra logo. Amén. Psicología, antropología, de logos. Y es que también la palabra en sí se puede interpretar como inspiración. Porque como yo he dicho y lo he enseñado aquí, palabra es aliento. Usted oye un sonido, pero que se ejecuta a través de el aliento, a través de lo que nosotros generamos a través de la boca. Palabra, bra, por medio del aliento. Es una manera de comunicarnos. Y Dios utilizó la inspiración de ese poder, de esa energía, para crear por medio de la palabra todo lo que nuestros ojos ven. Amén. Así que el origen del verbo entonces es antiguo. Porque el verbo es eterno. Pero también es presente porque no tiene principio ni tiene fin. Ahora, ¿dónde empieza Jesús? Jesús empieza en la encarnación, en lo que la Biblia nos enseña a nosotros, porque dice que el Altísimo hizo sombra, es Dios, el Padre, amén, y a través del Espíritu se engendró en el vientre. Ya estamos hablando del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que creó? Creó al Hijo, al Salvador. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Y cómo decía la profecía? Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel. Otras versiones dice el Señor de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Ya estaba profetizado. Así que ahí se pone al verbo ya en el tiempo. Y exactamente el apóstol Pablo en Gálatas 4 en adelante dice: cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, etcétera. ¿Se da cuenta? Porque es una profecía de Jesús. Habla de su nacimiento, habla de su origen genealógico y habla de su designio profético en el tiempo. Porque el designio de Dios es que Jesús sea el Señor de señores, el Rey de los reyes, el Todopoderoso que va a establecer su reino en esta tierra. Fuerte ese aplauso al Señor.
Aleluya. Sin embargo, tiene un origen humano. María fue receptora de esa sombra del Altísimo que la cubrió, donde el Espíritu engendró un embrión dentro de su vientre que iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero es un origen humano. Amén. Por eso le digo, aunque la profecía habla de un ser humano, da por hecho también de que es un ser divino, antes que humano. Por eso lo describe así el profeta: gobernante o Señor. Y dice más todavía, habla de sus salidas fuera del tiempo humano, desde antes de que nosotros pudiéramos imaginar, porque los atributos también del Verbo son la eternidad. Sea Dios glorificado. Veamos lo humano y lo divino en Jesucristo. Juan 8:23 dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús lo dijo. Pero, ¿qué decían los fariseos? ¿Quién se cree él que es para decir lo que dice? Semejante blasfemia. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo soy fuera de este mundo, extraterrestre, ¿verdad? Pero hermanos, es que es una declaración cristiana que nosotros debemos confesar todo el tiempo. Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Tiene una filiación divina, es decir, tiene una unidad, una relación íntima con la divinidad dentro de esa naturaleza humana, fuera de serie. Una criatura en nada parecido a nosotros, porque no venía con sangre contaminada. No intervino el hombre para engendrarlo, porque fue engendrado por el Espíritu. Por lo tanto, no le transmitió ni sus características ni su pecado. La sangre de Cristo se mantuvo siempre limpia, perfecta, digna y suficiente para poder redimir a la raza humana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Solo se puede recibir por fe el hecho de que Jesús sea de una naturaleza divina. Y es nada más posible a través del Espíritu Santo de Dios. Yo ya lo he enseñado, unión hipostática. Se llama en términos del idioma castellano cuando hay dos naturalezas en una. Pero en este caso, como una única naturaleza puesta en el ser de Jesús, porque no solamente era el Hijo del Hombre, sino también era el Hijo de Dios. Amén. El significado de la unión hipostática, hermanos amados, es la humanización de la divinidad. Mire, nosotros ya somos gente civilizada, gente que vivimos en el segundo milenio ya, entrando al tercero. 20 años del tercer milenio, imagínense. Y todavía no llegar a entender qué pasó en el transcurso del tiempo. Se nos quedó lo de Cristóbal Colón,
lo de Américo Vespucio. Se nos quedó mucho de la historia que nos enseñaron en la escuela y muchas cosas de esas se han vuelto a reescribir porque no estaban tan seguras. Sin embargo, a veces en este siglo del tercer milenio, mucha gente ignora lo que sucedió cuando Jesús vino a este mundo. Yo les tengo que decir, por esa razón, hermanos, la Biblia nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Eso está en Números 23:19. Porque en Dios está la verdad absoluta y Dios no miente a causa de su santidad, hermanos. Amén. A causa de su divinidad, porque su palabra es perfecta, porque Él, no teniendo por nadie más en quien jurar, juró por sí mismo. Uno se respalda en un juramento con otro, ¿verdad? Que sea superior a uno. Se lo juro por mi madre. Aprendimos a decir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que fue una santa, decimos nosotros, de tanto que amábamos a nuestra madre. Ahora ya hay niños que ya ni respetan a la mamá, pero es ya otra generación. Sin embargo, hermanos, Dios no encontró a nadie más por quien jurar, porque no hay otro. Así que dio su palabra y era suficiente, pero Él dijo todavía: juro. Y cuando Él dice eso, hermanos, es imposible que Dios nos mienta. Es que su naturaleza y su carácter son perfectos. Dios no puede fallar en su dominio y control de todas las cosas. Aún Jesús, teniendo, hermanos, en su naturaleza mortal, fíjese bien, las necesidades características de cualquier hombre, no se apoyó en otro. Él mismo fue lo que sabía que era y conocía su misión y estaba determinado a cumplirlo. Él no se hizo para atrás. Jesús guardó su naturaleza en santidad y jamás cometió pecado. Es que no lo podemos entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Hermanos, Jesús era limpio de pensamientos, limpio de intenciones. Sus emociones eran naturales, pero jamás se contaminó. Por eso el hombre puede aplicar cualquier grosería sobre la vida de Jesús, porque de acuerdo a la manera como el león juzga, como dice el dicho, el león juzga por su condición, ¿verdad? Así es como el hombre juzga, de la manera en que él cree que puede vivir. Pero el hombre es natural y es pecador, y ambas naturalezas en el Hijo de Dios se mantuvieron intactas, fueron perfectas. Por eso decimos el origen del Cristo, del Mesías, el origen del Hijo de Dios, hermanos, se profetizaba como divino, sobrenatural. Aleluya. Veamos algunas profecías cumplidas. Quizá van a ser contaditas así con los dedos de la mano, pero cuántas no hay en la Biblia, hermanos. Pero en un mensaje no se pueden decir todas. Según Lucas 24:27, es de mis textos favoritos. De una vez se lo digo. Lucas 24:27 dice: comenzando desde Moisés y de todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fueron horas que Jesús tomó resucitado para enseñarle a sus discípulos, que iban escapando, huyendo, saliendo de Jerusalén, camino a otro lugar porque dijeron todo se acabó. Pensábamos que Jesús era el enviado, pero lo mataron. Pero por eso Jesús está persiguiéndolos, porque les quiere demostrar: aquí estoy vivo. Aunque me mataron, ahora estoy resucitado. Aleluya. Murió el Jesús, pero ha resucitado el Cristo, el Mesías prometido, el que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Alabado sea el Señor. Así que en el tema de las profecías, hermanos, bíblicas, este es un texto que nos hace entender que hay una amplitud de las profecías bíblicas en donde se necesita tiempo e interés de escudriñar, dedicación, empeño para poder escudriñar la palabra y encontrar estas realidades. ¿Está usted como un hijo de Dios, como un creyente en Jesucristo, ocupado en estudiar la Biblia, en escudriñar las Escrituras? Si no lo está, yo le invito para que lo haga, porque usted quedará asombrado y se dará cuenta que maravillosa es la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Es el Cristo resucitado el que lleva en orden y documentado todo lo que le decía a sus discípulos. Yo creo que ellos cada vez decían, asustados. Pero eso no lo habíamos entendido. Pero eso sí, Jesús lo dijo, porque no lo habían identificado todavía. Era como un peregrino que iba de paso por el camino. Ellos le dieron lugar en la plática y les estaba dando una revelación, pero ellos decían, wow, eso no lo habíamos entendido. ¿Cómo dice? ¿Qué parte de la Escritura? Y Jesús, por medio de los libros de Moisés, que son 5, y de todos los profetas, haga sus números, Jesús fue detalle por detalle enseñándoles las Escrituras inspiradas, y él usó esas Escrituras como el fundamento para poder enseñarles. Amén. El método de enseñanza que Jesús resucitado usó fue cimentado en las Escrituras. Que no le enseñe nadie si no tiene fundamento en la Biblia. Que no le enseñe nadie si no tiene un conocimiento literal de la Biblia. No solamente por interpretaciones antojadizas, sino porque la misma Biblia lo dice y lo comprueba a través de lo que los apóstoles también dijeron. Amén. Porque este es el recurso principal de la enseñanza de Jesucristo. Porque la Biblia misma dice que la profecía bíblica es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Y muchas veces ese lugar oscuro está aquí, en el corazón, y muchas veces en la mente. Y en ocasiones, hermanos, no podemos discernir ni uno ni otro. Pero yo creo que la palabra profética de las Escrituras es lo que nosotros necesitamos entender. Por favor, vea conmigo, Emmanuel. Ya mencionamos Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Por qué lo
lo dice con seguridad porque lo ha leído. Pero según Isaías 7:14, ahí está: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esas son las versiones que aseguran que ese es el nombre, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Los evangelios, hermanos, tratan del cumplimiento de esta profecía. En la natividad del Señor Jesús, esta declaración profética dice que Jesús es Dios hecho hombre, porque no puede habitar entre hombres uno que es Dios, pero sí uno que es hombre, pero que identificado por dentro en misterio sea Dios manifestado en carne. Así que Jesús es Emmanuel. Compare Isaías 8:8 y compare esa porción con Mateo 1:23 y se va a dar cuenta que esto está escrito en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Isaías 9:6. ¿Cuántos dicen amén? También dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un solo texto: hijo y príncipe. Esta no es la historia de la famosa cadena de películas de fantasía. Esta es la historia de la Biblia. El que nació siendo hijo de un carpintero, según nuestras versiones. Amén. Pero que era el Hijo de Dios. Por eso muchas profecías del Antiguo Testamento, Israel con sus eruditos no las podían entender. Muchas veces llegaron a pensar que esas profecías solamente hablaban de el pueblo de Israel y nunca lo asociaron con el enviado a Israel. Y ahí fue donde se equivocaron. Pensaron que el siervo perseguido, el siervo maltratado era Israel, y nunca que iba a venir uno que iba a ser perseguido y maltratado por ellos mismos. Así que cada frase profética, hermanos, de esta misma porción de la Biblia que leímos, Isaías 9:6, basta con leerlo y ahí conocer lo que fue la vida de Jesús en su ministerio. Ahí vemos nosotros que se cumple cada una de estas porciones proféticas con exactitud. Amén. Dice también Daniel 9:25: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se tomará para edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mire, esta profecía está basada en semanas de años, con números que encajan exactamente en los tiempos de su cumplimiento profético. Y ya fue comprobado por los eruditos desde los tiempos en que se dio la profecía hasta el tiempo en que se cumplió la reconstrucción de Jerusalén y también la reconstrucción del templo. Desde ahí hasta la muerte del Mesías se cumplió exactamente el número de los años. Amén. Eso está ya computarizado. Los arqueólogos
los científicos saben por la historia que la Biblia tiene ahí una proyección profética exacta. No en el tiempo que manejan los romanos, sino en el tiempo que maneja Israel. Porque nosotros vivimos bajo el calendario de los greco-romanos, mientras que Israel se mantiene en el calendario que se llama el calendario judío. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús es el Mesías, pero Israel todavía no lo entiende. Por eso lea Juan, todavía tiene su Biblia abierta, Juan 1:41. Dice: este halló primero a su hermano Simón, habla de uno de los discípulos, que cuando halló a su hermano Simón le dijo: hemos hallado al Mesías. Y entre paréntesis dice que declarado es el Cristo. Pero lo dijo: hemos hallado al Mesías. Eso no lo puede decir cualquiera, hermanos, porque es una revelación. Ahora, nosotros no somos como el pueblo judío, no estábamos en esa esperanza. A nosotros por accidente nos llegó la revelación. Ellos vivieron por generaciones esperando al Mesías y pasaban ese conocimiento a sus hijos y se los declaraban diciéndole: declárenlo también a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Toda bendición del patriarca venía a las generaciones que iban a suceder después de él. Nosotros no venimos así. A nosotros no nos enseñaron más que tradiciones, más que religiosidad, ceremonias sin sentido, prácticas. Amén. ¿Cuántas cosas no traíamos, hermanos, como costumbres? Cuando había terremoto, la gente agarraba, ¿cómo se dice?, caparazones de tortuga y empezaban a golpear. Eso lo viví yo en mi tierra. Yo no sé de dónde traían esas costumbres. Decía un hermano que contaba la historia que fue a la República Dominicana, y cuando salieron de un servicio habían rayos, había una tormenta, una tempestad fuerte, y que ellos iban caminando tratando de no mojarse cuando el hermano de esta hermana no venía, y dijeron: ¿qué pasó con él? Y entonces dieron la vuelta y regresaron y encontraron de rodillas, mojándose, pero de rodillas. Y es que él había aprendido por tradición que cuando venía una tempestad así, era porque Dios quería enviar juicios. Así que estaba pidiendo misericordia. Amén. ¿Cuántas costumbres no hay? Y a veces supersticiones, hermano. Pensamos que nos cae una maldición si pasamos debajo de una escalera. Hay cristianos todavía así. Aquí no, gracias a Dios, ¿verdad? Ni escalera tienen. Pero, hermanos, hay muchas costumbres que traemos y a veces las metemos al evangelio y las hacemos parte de una doctrina y de una enseñanza. Pero tenemos que despertar. Lo mejor es que creamos que ya hemos reconocido al Mesías, que no esperaremos a otro. Será para Israel el Mesías, pero para nosotros es el Salvador, el que nos ha limpiado de nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Aleluya. Así que el Mesías príncipe ya vino, fue rechazado, pero vendrá otra vez. Y cuando Él venga es cuando vendrá para establecer su reino sobre todas las naciones. Mire, ningún rey que se le oponga al Mesías, cuando Él venga, va a sobrevivir.
Él vendrá para regir con mano de hierro. Él vendrá para poner su reino y ser el que gobierne. Va a ser mejor que cualquier otro gobierno que usted haya conocido, de los mejores. Pero como el diablo todavía va a estar, va a meterse, y por eso va a concluir ese reino con una guerra del Mesías contra las naciones. Y en esa guerra, ya usted sabe quién va a ganar. Las naciones, hermanos amados, serán como nada. Amén. Delante de Él, porque con todo su poderío, Él no necesita ejércitos. Así que Él siempre será reconocido como el vencedor. Ahora yo termino con esta parte, porque en la Biblia se le llama misterio. Misterio. Sin contradicción, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Así lo dice su Biblia? Eso es parte de la doctrina de la iglesia. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén. Pero como ya se lo revelaron, ya no es un misterio. Yo ya lo creí, hermano. No puedo canjear esto o vender esta verdad por la satisfacción de un pecado temporal. Amén. ¿Cómo voy a vender yo esta verdad, hermanos, por algo pasajero, algo que no vale la pena? Yo no quiero perder esta eternidad de gloria por algo que nada más me va a dar satisfacción temporal. Yo quiero la eternidad con Él. Y si tengo que abstenerme, me abstengo. Y si voy a sacrificar algo, lo voy a sacrificar, porque vale la pena. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Sin Jesús no habría fe ni esperanza. Sin Jesús no habría iglesia, ni evangelio, ni predicadores. Sin Jesús no habría salvación. Amén. Porque esta es la doctrina de la iglesia, asentada por el apóstol Pablo, quien le enseñó directamente a los pastores, así como Timoteo. Y muchos líderes cristianos necesitan ser enseñados en esta verdad, porque así afianzamos nuestra fe para poder entregar la sana doctrina de Jesucristo a su iglesia. Esta porción es doctrinal de estos tesoros que el Nuevo Testamento nos da. Es un misterio, pero nos lo han revelado. Y vale la pena que lo abracemos. Jesús es Dios. No lo dude. Sosténgalo con una vida limpia, santa. Sosténgalo con una vida entregada, buscando constantemente su rostro y no faltándole en ningún momento al respeto, sino reverenciándolo siempre. Aquel que dijo: yo vine por ti a morir en una cruz, a derramar mi sangre. No podemos menospreciarlo. Te he amado desde antes de la fundación del mundo. Estabas en la cuenta de mis sueños, de mis deseos. Por ti, porque te amé, vine a esta tierra. Estuve dispuesto a dar todo por amor a ti. No me menosprecies.
Tenemos que amar al Señor, iglesia. En este mensaje a la iglesia tenemos que conocer a Jesús. En este mensaje de serie titulada La Iglesia, les tengo que decir, si no amamos al Señor Jesucristo, estamos bajo maldición. Y ya la condenación solo falta por cumplirse, porque nosotros mismos nos echamos la condenación sobre las espaldas. Porque ya no hay nada más que hacer, ya todo fue hecho. Y si todavía atrevidamente le decimos al Señor, Señor, si es verdad, dame una señal. Señor, si es verdad que estoy en la religión correcta, diría alguien, muéstrame con un sueño, con una revelación, con una visión, que esto es tuyo. Lo único que la Biblia pide es que creamos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. No hay otro nombre, no hay otro Señor, no hay otro Salvador, uno solo dado a los hombres, por el cual podemos ser salvos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Simeón llegó a ser un viejito que esperaba la promesa de Dios. Pero un día, piadoso, justo, lleno del Espíritu Santo, fue movido para ir al templo. Y cuando estaba allá en el templo, dirigido por esta revelación, vio que ahí estaban las mamás con sus niños, para presentarlos al sacerdote y para que a sus 8 días de nacido fueran hecha la circuncisión. Y vio a María y como que algo le dijo, ahí está el niño. Por eso se le llama el niño Dios, ¿verdad? Pero no bajo la tradición. Amén. Porque al niño Dios muchos ya lo han hecho y lo han hecho feo. Yo no quiero ese niño Dios feo. Y algunos en un drama hasta ponen niños los más bonitos que escogen, ¿verdad? Ojos azules. ¿Cuándo van a poner a un morenito con el pelo así como el mío cuando nací? Yo creo que mi mamá, en vez de estar con una sonrisa, se asustó. Pero hermanos, así se le conoce. ¿Por qué se le conoce a María la Madre de Dios? Porque es una realidad en la doctrina, pero no es la Madre de Dios literalmente, sino por el contexto de lo que Jesús es. Amén. Fue la Madre de Jesús, el niño, pero era humano. Pero no la Madre de Dios literalmente, insisto. Porque si no, veneraríamos entonces más a María que al Hijo. Y según el Salmo 2, el Padre dice, hay que ir al Hijo, porque es el Hijo el que tiene todo el poder. Y él mismo lo dijo resucitado, en el cielo y en la tierra, yo soy el que tengo todo poder. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso Jesús tomó en cuenta a María cuando moría en la cruz. Con sus últimas palabras le dijo a Juan, Juan, te vas a encargar de María. ¿Sabe cómo dijo Jesús? Juan, he ahí tu madre. Y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. No le dijo ni siquiera madre. Porque en ese momento Jesús tenía que establecer que Él era el Hijo de Dios y que Él venía para salvar a la humanidad. Así que Simeón ve al niño Dios, porque así es como la revelación lo guía. Fue impelido, fue dirigido, fue conmovido
para tomarlo en sus brazos, para levantarlo con sollozos y para decir: nunca hubiera imaginado llegar a esta edad y ser tan viejo, ya sin fuerzas, pero con una esperanza todavía que sostengo con todos los años que tengo. Así que abrazó al niño y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. En otras palabras, me puedo morir ya, porque ya cumplí la misión por la cual he venido a este mundo. Quien se muera sin Cristo, se muere sin esperanza y sin salvación. Pero quien muere con Cristo, muere con esperanza de una eternidad con Él. Por eso vale la pena la vida creyendo en Él. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera tomar una decisión de decir: yo quiero irme de esta vida, pero con Cristo, y vivir, si tengo que vivir, pero vivir con Cristo? A ver, ¿habrá alguien en esta tarde que no ha vivido conforme la palabra de Dios, que ha vivido como cualquier otro en el mundo y que quiera levantar su mano? Yo voy a orar en este momento por usted. Si todos conocemos al Señor, ¿por qué no estás viviendo como Dios te manda que vivas? Ya no te interesa la vida espiritual, no te interesa agradar a tu Señor. Primero son tus placeres, tus sueños, primero son tus deseos. El Señor ahí después. Ya habrá más vida. Todavía estoy joven, todavía tengo todos mis dientes, todavía tengo lúcida la mente, todavía puedo hasta bailar, dicen algunos, ¿verdad? Hermanos amados, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es como la flor del campo, que hoy es y mañana ya no es. Así que yo le invito para que tome en serio esta realidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu misericordia y por este mensaje, que sea de bendición a muchos que la escuchen a través de este medio, en el nombre